Senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, buenos días, bienvenida a Periodismo Libre. Luis Alfonso, muy buenos días, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a la audiencia que nos acompaña hasta ahora. El presidente Gustavo Petro, bueno, vamos a hablar de diferentes asuntos, especialmente del trabajo legislativo suyo en relación con las reformas sociales. ¿Cómo ve ese mecanismo que está utilizando la derecha y la extrema derecha para torpedarlas y qué está haciendo el pacto histórico? Y también vamos a hablar sobre su proyecto de ley que está siendo muy exitoso de la prohibición de las corridas de toro. Pero antes de todo, quiero preguntarle su opinión en relación con la propuesta que formuló ayer el presidente Gustavo Petro en Cali, en el sentido de que si las instituciones y sus, digamos, adláteres, los mandaderos en el Congreso, en los órganos judiciales, etcétera, no están a la altura de las transformaciones que reclama el pueblo colombiano y por las cuales votó 11.300.000 ciudadanos, entonces urge una asamblea constituyente que reforme la carta política. ¿Cuál es su opinión, senadora? Pues bueno, yo creo que lo que él plantea es real, digamos, es cierto. Hoy lo que estamos viendo justamente es que en este caso la rama legislativa, el Congreso de la República, no está respondiendo al clamor ciudadano. Ha venido sucediendo lo que ha sucedido durante décadas en este país, y es que se legisla de espalda a la ciudadanía, se toman decisiones de espalda al clamor y al reclamo ciudadano, y eso no se ha resuelto de ninguna otra manera, Luis Alfonso, que en las calles, que saliendo a manifestar esa voluntad ciudadana, que saliendo a reiterar que el poder soberano lo tiene el pueblo, que lo tiene la ciudadanía, y creo que eso ha permitido el logros y conquistas muy importantes a tal punto que hoy tenemos el primer gobierno alternativo en el país. Ahora, yo no vería tan conveniente, digamos, o tan necesaria más bien una asamblea constituyente, porque el presidente lo ha dicho. Yo creo que la constitución de 1991 es una constitución progresista, una constitución verde, una constitución garantista que si pudiéramos y si tuviéramos la posibilidad de implementarla estaría muy bien. El problema hoy es que las ramas del poder público muchas veces la burlan. Creo que, por ejemplo, lo que sucedió, y bueno, en buena hora que ya se resolvió el tema de la elección de la fiscal general de la Nación, pero lo que sucede y lo que ha venido sucediendo también desde la época de Néstor Humberto Martínez, incluso y hacia atrás, ha sido nefasto en la Fiscalía General de la Nación, y eso sí requiere unas reformas de fondo. Yo creo que él se refiere sobre todo a esos temas. Mirar, por ejemplo, que hoy es absolutamente inviable proponer una reforma a la Fiscalía General de la Nación, a lo que está sucediendo con el Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación se dedicó simplemente a hacer politiquería, se dedicó simplemente a ayudar a un sector político, está completamente politizada, está completamente corroída por la corrupción, y el Congreso de la República no da un solo viso de que nos permita la posibilidad de reformar de fondo esas instituciones para acabar con lo que está sucediendo allí, que es que está al servicio simplemente de unos clanes políticos, además corruptos, y los que se han robado este país. Y eso no se hace de otra manera que reformando la Constitución, pero hoy no tenemos esa posibilidad. Entonces yo creo que un poco la preocupación que el presidente plantea es esa, que podemos seguir dando la batalla. Hemos logrado cosas históricas en este país con la movilización ciudadana. Entonces yo creo que primero hay que agotar esas posibilidades antes de pensar en una constituyente. Pero el planteamiento radical, estructural, de fondo, estratégico que plantea el presidente de reformar la Constitución a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, pues implicaría una serie de pasos, porque es el mismo Congreso el que debe aprobar una ley que convoque la Asamblea Constituyente. Allí encontraríamos el primer tropiezo, ¿no? En el Así es. artículo 351, perdón, vamos a ver, no, el artículo 375 de la Carta Política se establece precisamente cómo se reforma la Constitución. 374. Mediante ley aprobatoria con mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que si el pueblo en votación popular decide si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el periodo y la composición
que la misma ley determine. Entonces, este artículo, el 374, es el que establece mecanismo para poder que se convoque la constituyente. Y allí habría el primer tropiezo, ¿no? Porque pues, con las mayorías que existen ahora en manos de los congresistas, representantes, senadores de las derechas y de la extrema derecha, pues difícilmente se podría aprobar ese proyecto de ley, que sería el que convocaría a una consulta popular para que en consulta popular el pueblo diga si está de acuerdo o no con una constituyente, segundo paso, y tercer paso, ya convocar la elección de la Asamblea Constituyente, que no se garantiza pues que sea de mayoría de los sectores populares, porque la derecha, en la eventualidad de que los dos anteriores pasos salieran adelante, pues se emplearía a fondo y corremos el riesgo de Chile, ¿no? Que la constituyente se la tomó la extrema derecha pinochetista. De modo que... Alfonso, pero yo creo que no hay que... Ahora, yo concluyo. ¿Qué hacer para evitar esos tres pasos, por lo menos los dos primeros que son tan tortuosos, cuando las reformas están siendo torpedeadas? Aquí yo tengo el periódico El Tiempo del miércoles, periódico en papel, pues, ¿no? Y la foto es terrible. Vamos a ver si ponemos la foto también allí digital. La foto es terrible. Con la imagen de Gaitán, ¿no? Al fondo, los 7, 2, 4, 6, los 8 senadores de la Comisión Séptima que sin ningún pudor se muestran exultantes, riéndose, porque ellos procuran hundir, presentaron una ponencia negativa a la salud. Entonces, ¿qué hacer frente a esto, senador? ¿Hay posibilidades de echar atrás esta amenaza de que en la Comisión Séptima 8 personas den al traste con lo que quiere el pueblo colombiano inmensamente y que se expresó con una votación de 11.300.000 colombianos? Pues bueno, primero frente al tema de la constituyente, yo creo que no hay que apresurarnos, yo creo que hay que esperar a ver cómo avanza el Congreso y cómo avanzan las reformas. Hoy no están perdidas las reformas, yo creo que ese es un mensaje equivocado que se le manda a la sociedad. Por supuesto, los sectores políticos manifiestan algunos intereses, manifiestan algunas preocupaciones. Lo que sucedió con la reforma a la salud hoy no es un mensaje de que la reforma está hundida, yo creo que eso no es así, es una alerta que envían algunos sectores políticos que se ven representados en esa foto frente a desacuerdos o temas que no han podido conciliarse en la reforma. Y es un llamado, yo lo veo de manera positiva, un llamado de alerta al Congreso de la República para que active nuevamente, al Congreso no, sino al Gobierno Nacional, para que active nuevamente esos mecanismos de diálogo y de concertación y veamos si se puede avanzar con la reforma. La reforma no está hundida hasta el día en que se someta a discusión en la Comisión Séptima de la Cámara y se vote. El día en que se vote y sepamos cuántos votos efectivamente tiene la reforma a favor o en contra, ese día vamos a saber si se hundió o si logró salir adelante. Hay una muy buena voluntad del gobierno, de ellos, el presidente de la República, los ministros que están a cargo de esta reforma lo han expresado, pero también creo que hay un límite, es decir, eso también tiene que saberlo y conocerlo la ciudadanía. Por supuesto, hay ánimo de diálogo, por supuesto, la intención del gobierno y todo lo que hemos hecho hasta el momento es intentar que las reformas avancen, pero tampoco queremos una reforma, entre comillas, light, una reforma que no haga nada, una reforma que no ataque las causas que hoy están generando la crisis del problema, la crisis y el problema, digamos, del sistema de salud. Si definitivamente los sectores políticos no están dispuestos también a aceptar y a ceder, porque un proceso de negociación implica la voluntad de ambas partes y que ambas partes cedan, pero si definitivamente no quieren que se toque el negocio, si definitivamente lo que están cuidando es la plática que les entra a las EPS y perpetuar la figura que hoy tienen las EPS, que son simples y llanas intermediarias, yo sí prefiero que el país conozca quiénes son esos que tienen el interés por el negocio y no por el derecho y que no se avance, porque pues, finalmente llegar a una negociación para que una reforma a la salud no resuelva absolutamente nada, simplemente por el hecho de decir que logramos una reforma, eso no tiene absolutamente ningún sentido, pero yo insisto y de hecho nos hemos puesto a disposición varias veces en el ánimo de concertación y en el ánimo de que la reforma avance. Ahora no es la única reforma, está la reforma pensional a la que
también ha sido difícil. De hecho, por eso yo creo que el presidente de la República manifiesta su preocupación y la necesidad de que la ciudadanía se movilice, porque ya llevamos un mes en el que desde que empezamos sesiones este semestre y en el Senado de la República no ha sido posible iniciar el debate de la reforma pensional por todas las jugaditas que además, por ejemplo, el Centro Democrático sale orgulloso a contarle al país, logramos desbaratar el quórum, otra vez burlamos al país, otra vez no les hicimos quórum. Eso es una cosa vergonzosa. Uno creo que en el Congreso de la República tiene que dar la cara, uno tiene que dar el debate de frente, tiene que plantear los argumentos, tiene que hacer que la ciudadanía escuche y vea y defina con argumentos de qué lado se pone. Y eso no ha sido posible en el Congreso de la República con estos sectores. Ya parece que vamos a iniciar la discusión la semana que viene por fin, porque ya terminamos la votación de impedimentos y allí se definirá el futuro de la reforma pensional, aunque yo creo que esta tiene mucha mayor aceptación por parte de los sectores políticos. Allí están planteando unos cambios, digamos, en la definición del porcentaje que entraría al sector público. Yo creo que eso es completamente inconveniente, pero hay que escuchar argumentos en favor y en contra y ver cómo se va moldeando la discusión. La reforma laboral está todavía completamente viva. A la reforma laboral le queda año y medio para poderla tramitar y debatir en el Congreso de la República. Es una reforma completamente viable. Entonces yo creo que hoy no podemos, digamos, hablar de un fracaso del gobierno porque, y tampoco de un rechazo 100% de las reformas en el Congreso, ¿no? Yo creo que hay que dar la discusión, hay que darlas paso a paso y pues allí vamos, veremos. Yo creo que el país está en un momento definitivo y es conocer realmente quiénes están de la mano de la gente, quienes quieren, qué sectores políticos, qué congresistas quieren legislar de la mano de la gente y quieren efectivamente aceptar que hoy tenemos una crisis social que se resuelve con soluciones de fondo que están planteadas en la reforma y quiénes son los que están de la mano simplemente de los empresarios, de mantener llenito el bolsillo de unos pocos y de garantizar y de perpetuar el negocio, que es el modelo sobre el que hoy se basa el sistema de salud y el sistema pensional y por supuesto todo el tema laboral que ha dejado a los trabajadores sin sus derechos básicos. La reforma laboral también ha sido fuertemente torpedeada por el filibusterismo parlamentario. Así tanto es. La pensional como la de salud, como la laboral, han sido afectadas por lo que denominamos el filibusterismo parlamentario, que es un vicio de antidemocracia que consiste en que los congresistas torpedean, sabotean, inasisten, no van a cumplir con su deber de ganarse esa cantidad de plata que les paga el pueblo colombiano diariamente, más de 1 millón de pesos diarios. ¿Y con qué fin? Con el fin de ni siquiera debatir, ni siquiera discutir. Entonces, en este caso de los 8 congresistas, entre ellos uno de la U de acá del Valle, una señora de la U de acá del Valle, ¿no? Que es la senadora de Dilian Toro. ¿Cómo le parece? Ahí están los nombres de los senadores. El pueblo colombiano debe saber quiénes son. El pueblo colombiano debe saber quiénes son. Los que están en contra de las reformas estructurales ultra y súper necesarias que requiere el sistema de salud en nuestro país. Entonces, estos señores que vemos allí en la foto son los que se oponen a que los giros de más de 80 billones de pesos al año que hace el gobierno al sistema de salud vaya directamente a las IPS, no a las EPS, que se quedan con una cantidad de plata como intermediarias. Es decir, es un capital parasitario el que ellos arman. Digamos que ese es uno de los fondos fundamentales de la reforma. Estos congresistas se oponen. Vamos a ver entonces si se logra que se reformule esa mayoría en la comisión y lo ideal es que en comisión séptima 8 senadores no vayan en contra de más de 11.300.000 colombianos que votaron por esta reforma, y es muchos más que la están apoyando. Por eso el presidente Petro planteó la constituyente ayer, entre otras posibilidades para que haya cambios estructurales en nuestro país. Senadora, usted también viene impulsando de tiempo atrás una ley para la prohibición de las corridas de toros. Yo creo que en el pueblo colombiano si hay algo que ha hecho consenso es el rechazo a la tortura, al crimen, al espectáculo del terror que es las llamadas corridas de toros. ¿Cómo va ese proyecto? Entendemos que ya está a punto de ser debatido en la plenaria de la Cámara, ya cumplió con 3 de los 4 debates.
Coméntenos, por favor, acerca de esa iniciativa, que es una de las más importantes de su ejercicio como legisladora. Pues bueno, Luis Alfonso, es una noticia, como tú lo cuentas, digamos, muy positiva. Nunca antes en la historia del Congreso y de la tauromaquia se había llegado tan lejos. Este es el 7º proyecto que se radica en el Congreso. 6 ya se han hundido históricamente, una lucha de los animalistas de casi 2 décadas peleando, intentando en el Congreso de la República que esto se logre, y siempre se hundían primero o en segundo debate. Este proyecto de ley ya logró su aprobación en 3 debates. Solamente le falta uno, que es en la Cámara de Representantes, para que se convierta en ley de la República. Yo creo que eso es un logro histórico. Ahora, ¿qué contempla el proyecto de ley, Luis Alfonso? Lo primero es la prohibición de las corridas de toros en todo el territorio nacional, pero este proyecto ha sido el resultado de la concertación y el diálogo con distintos sectores políticos y también de escuchar los reclamos y las preocupaciones del sector taurino. Hemos hecho varias audiencias, varios escenarios de discusión y de escucha, por supuesto, y entonces hemos propuesto que este proyecto de ley, que la prohibición no sea de un día para otro, sino que tenga un proceso de transición de 3 años y de reconversión laboral. Es decir, aunque cada vez, como tú lo has dicho, la ciudadanía rechaza más este tipo de prácticas violentas y que solo atentan contra la dignidad y la vida de los animales. Quiero mencionarte, por ejemplo, una encuesta de Atexco que salió el año pasado, más o menos en noviembre, que nos dice que el 86% de la población colombiana rechaza las corridas de toros por ser una práctica bárbara y de tortura. Pero a pesar de eso y a pesar de que cada vez mucha más gente la rechaza y mucha menos gente todavía va a ese tipo de espectáculos, reconocemos que todavía existen unas familias que subsisten del sector, y por eso hemos propuesto que dentro de esos 3 años primero se haga una identificación real de esas familias, porque hoy no existe, entre comillas, un censo ni por parte del gobierno nacional ni por parte del sector privado, y que una vez se identifiquen se conforme un comité interinstitucional con participación de diversos sectores y por supuesto con participación del sector taurino, para que ellos definan hacia dónde se quieren reconvertir, si quieren hacer turismo, si quieren hacer comercio, si quieren meterse en una actividad sostenible. Bueno, es decir, mirar hacia dónde se quieren reconvertir y que se implemente ese programa durante esos 3 años. Hay un elemento muy novedoso que nunca se había propuesto en ninguna otra iniciativa de esta naturaleza, que tiene que ver con la reconversión o la transformación de las plazas de toros. Yo quiero contarte algo de cómo funciona hoy las corridas de toros en Colombia. La Corte Constitucional en el año 2010 dio unos lineamientos para poder permitir la realización de las corridas de toros. Solamente se pueden hacer en los municipios donde son reconocidos como tradición ininterrumpida, como el caso, por ejemplo, de Cali y el caso de Manizales. Por ejemplo, en Bogotá, uno puede aquí ya decir que aquí ya no hay tradición, la tradición se interrumpió hace 5 años, pero Cali y Manizales tienen tradición ininterrumpida, y solamente en los periodos donde son tradición. Es decir, yo en Manizales no puedo decir, ay, no, yo quiero hacer una corrida de toros dentro de 8 días o puedo hacerlas cada 15 días. No, solo se pueden hacer en el periodo donde son tradición, que es en el caso de la Feria de Manizales. ¿Eso qué significa? Que las plazas de toros están activas realmente para su función 3 o 4 días al año, que es los días donde hacen corridas de toros. El resto del año esas plazas están subutilizadas. La mayoría de plazas en el país ya están abandonadas, están allí con hierba, es decir, están abandonadas porque la gente ya no va a ese tipo de eventos o porque se perdió la tradición y no se puede hacer. De hecho, muchas de las corridas que se hacen en el país, por ejemplo, en Cundinamarca, nosotros hemos demandado y hemos ganado varias de esas demandas, y es que son corridas irregulares porque no cumplen con los requisitos de la Corte. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que esas plazas que hoy solamente se utilizan para activar la economía, el turismo, el sector hotelero y demás, durante 3 o 4 días al año, se reconviertan, se transformen, se les haga una inversión de adecuación y puedan funcionar todo el año haciendo conciertos, eventos lúdicos, deportivos, artísticos, ferias, y eso permitirá la reactivación de la economía y el aprovechamiento al 100% de esos espacios. Entonces, y también se propone en el proyecto que las familias taurinas tendrán prioridad en ese proceso de reactivación. Entonces, yo creo que este es un gana-gana para todo el mundo. Ayer yo veía, por ejemplo, que Cotelco decía, no, vemos con preocupación que, por ejemplo, en Manizales se prohíban las corridas porque eso nos dinamiza un buen porcentaje de la hotelería durante ese tiempo. Pero ¿por
por Dios, es decir, si eso va a funcionar todo el año y se va a mostrar como un potencial turístico, como un potencial cultural, pues les va a funcionar todo el año, no solo 3 días. Entonces yo creo que este es un proyecto que justo recoge todas esas preocupaciones y además una cosa muy importante, Luis Alfonso, a pesar de que es una iniciativa nuestra, es un proyecto de autoría mía, es un proyecto que ha sido construido de manera colectiva. Más de 46 coautores de distintos partidos está vinculado allí, por supuesto, el Pacto Histórico, el Partido Comunes, los Verdes, hay autores del partido de la U, hay autores del Partido Conservador, del Partido Liberal, el Partido Mira ha hecho unos aportes muy valiosos en la elaboración del articulado. Entonces, de verdad que creo que es el resultado de la concertación. Yo espero, yo le pido a la Cámara de Representantes que de verdad no le dé la espalda a este proyecto. El lobby taurino está muy fuerte, ellos juegan muy sucio, están haciendo absolutamente todo para intentar convencer a los congresistas por las distintas vías que tú ya te imaginarás cuáles son. Es una cosa de verdad terrible, nefasta. Lo que nos hicieron en la Comisión Sexta, nos querían engavetar el proyecto, nos recusaron, nos inventaron una cantidad de calumnias absurdas, que estábamos con organizaciones animalistas internacionales comprando votos, nos metían votación artículo por artículo de otros proyectos, votaciones de archivo, nos desarmaban quórum, una vaina terrible, absurda, pero finalmente logramos superar todas esas jugaditas y yo estoy segura que lo vamos a lograr en la Cámara de Representantes, Luis Alfonso. La lucha en el marco del sistema jurídico heredado por el actual proceso político es supremamente difícil. Esos son los costos de la lucha pacífica, de la lucha por utilizando las mismas vías que se heredan en estos procesos de la superestructura del Estado que llamaba Althusser. Le cuento, senadora, que en Cali es cada vez más minoritaria la gente que va a las corridas de toros. Esas corridas de toros en diciembre en la plaza de Cañaveralejo son un desierto. De modo que el pueblo, la gente ya siente pena, vergüenza de aproximarse a entrar a ver un circo de tortura, de asesinato contra los circo romano en pleno siglo XXI, la tortura y asesinato de animales indefensos, nobles como son los toros. Bueno, ojalá salga adelante este proyecto. Finalmente, y de manera breve, senadora, no puedo dejar pasar la oportunidad para consultarle acerca de algo que tiene que ver con las senadoras, con las mujeres en el Congreso, y es este circo que intenta montar, a propósito de circos, algunos personajes del Congreso verdaderamente nefastos y que el pueblo colombiano empieza a repudiar cada vez más, como un senador que utiliza un seudónimo y que ataca con misoginia, con odio a las senadoras, entre ellas a la senadora María José Pizarro, tanto que el senador Inti Asprilla se tuvo que interponer para que no fuera agredida. ¿Qué opina usted? ¿Por qué el Congreso no actúa? El presidente del Senado es del mismo partido de este señor. Claro que el partido, pues, sin comprometerla a usted en su posición política, pero el Partido Verde o la Alianza Verde es una colcha de retazos. Ahí hay desde la izquierda hasta la extrema derecha. ¿Por qué el Senado no actúa y no hay disciplina, no hay llamados de atención, no hay sanciones para ataques como los que está desarrollando este señor contra las mujeres en el Senado? Pues bueno, Luis Alfonso, el Congreso ahorita yo creo que siempre ha sido una cosa muy, en el debate, una cosa, digamos, muy baja todavía, pero creo que hoy todavía el nivel del debate se ha denigrado muchísimo más. Yo creo que hemos pasado de la importancia de debates argumentados, serios, coherentes, simplemente a ver qué funciona para redes sociales y a ver cuál es el escándalo, cuál es el pegue para redes sociales. Y esa es la línea que han utilizado algunos congresistas para hacerse conocer y demás, que me parece completamente, o lo rechazo completamente, porque creo que en el Congreso está para dar las grandes discusiones de este país. Ahora, creo que la senadora María José Pizarro ha actuado bien. La idea pues es interponer la queja ante la Comisión de Ética para que efectivamente este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar en contra de las mujeres. Eso claramente es violencia política, y también para que se regule un poco el nivel del debate y de verdad los congresistas que hemos
hemos sido elegidos para hacer esta tarea, demos un debate de altura. Yo creo que eso no se puede seguir permitiendo. Yo creo que no puede convertirse, pues digamos, eso en un circo o en un sitio donde simplemente se lanzan insultos, donde simplemente se descalifica al otro, donde simplemente decir lo que se quiere es armar allí un reality para redes. Está muy bien, yo acompaño la iniciativa de la senadora María José de ir ante el comité de ética y también creo que pues también depende mucho del manejo. Yo creo que aquí el papel de las mesas directivas para controlar y dirigir el debate es fundamental, aunque hay personajes que no se controlan a pesar de distintos llamados y demás, pero creo que el papel de las mesas directivas es completamente fundamental, pero sobre todo hay una tarea muy importante y es que la ciudadanía rechace este tipo de situaciones. Es decir, en la medida en que la ciudadanía... social. Exacto, o sea, tiene que haber una sanción social para este tipo de situaciones. La ciudadanía no puede seguir permitiendo, seguir celebrando, porque es que uno ve en redes sociales también de todo, ¿no? Hay muchísima gente que acompaña este tipo de situaciones porque realmente lo ven como algo que llama la atención, como algo que genera polémica, pero yo creo que el Congreso no está para eso. Debe haber una sanción social por parte de la ciudadanía, debe haber un rechazo a estas actuaciones por parte de la ciudadanía y permitir que el Congreso de la República se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es debatir los grandes problemas sociales de este país y votar y debatir los proyectos de ley que están en curso. Bueno, rechazo total desde Periodismo Libre a la misoginia y al ataque a las senadoras, a la mujer en el Congreso por parte de algunos que se dicen congresistas que se hicieron elegir con metiéndose en las luchas sociales y que ahora le dan la espalda a todo lo que representaban las luchas sociales del año 2021. Oportunismo y populismo de extrema derecha fascistoide mediático. Eso es inaceptable en el Congreso de la República, que no puede ser un circo. Y como dice la senadora Esmeralda Hernández, tiene que retomar el camino de la discusión argumentada y seria que espera el pueblo colombiano. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. No, Luis Alfonso, a ti muchísimas gracias por la invitación, siempre lista para que podamos conversar, dialogar, debatir. Gracias a las personas que le han dedicado este ratito a escucharnos y pues bueno, aquí seguimos, avanzamos y listos para seguir aportando al cambio. María Estela Rojas nos dice, excelente conversa. Muchas gracias, senadora, la volveremos a tener en otra oportunidad en nuestro espacio. Gracias a ustedes y un saludo a María Estela. Un buen día para todas y todos.